Muchas gracias, Rodrigo. Nuestro panel Calidad de Financiamiento, voy a partir por las damas, que habían sido ya en parte mencionadas. La señora Beatriz Ávalo, Premio Nacional de Educación del CIAE de la Universidad de Chile, también integrante del Plan Maestro, del trabajo en el Plan Maestro. La señorita Andrea Palma Salamanca, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y el señor Jorge Esquiapacase, cientista político y coordinador de Asuntos Legislativos de Elige Educar. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. A nombre de Elige Educar, muchas gracias a la Comisión de Educación del BPD y al Partido por la Democracia por esta invitación. Yo sé que todos están preguntando y la verdad es que no soy pariente de Aldo Esquiapacase, para que quede claro. Se lo preguntaban, ¿verdad? Bueno, en fin. Contarle un poco, Elige Educar es una fundación que nació el año 2009 y que partió trabajando duramente con el Ministerio de Educación del primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Después ha seguido trabajando hasta nuevamente este año con el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Ezaguirre. Y Elige Educar parte del 2009 con un diagnóstico. Muchas organizaciones se estaban preguntando de muchas aristas del tema educativo, pero nadie estaba poniendo la atención en el tema de los profesores. Y en ese sentido, Elige Educar dice, nosotros nos vamos a encargar de este tema porque alguien tiene que hacerlo. Y ahora la idea también es explicarle un poco por qué Elige Educar tomó esta decisión, para consiguiente explicarle cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos hoy por hoy de la cuestión docente y para terminar con un poco de propuestas respecto a la importancia de la política nacional docente, que ahora se está trabajando. ¿Cómo hacer que todos los niños y niñas puedan cumplir sus sueños? Ese es quizás el rol fundamental que tienen los profesores dentro del aula. Los profesores dentro del colegio, dentro de la comunidad educativa, son el principal factor que hace esto, que los niños cumplan sus sueños, que ayudan a los niños a cumplir sus sueños. Hay temas de salud que ayudan a lo mismo, hay temas en diferentes políticas públicas, pero en tema de educación son los profesores quienes tienen esta noble visión. Por eso nosotros en Elige Educar creemos que en verdad los profesores son la profesión más importante. Muchos hablamos del problema de la educación, es un problema sistémico, nadie lo puede dudar. Sin embargo, hay ciertos sectores que dicen que este es un problema focalizado y que las políticas públicas deben ser focalizadas a ciertos sectores de menos recursos. Pero la verdad es que, ¿dónde apunto? Ahí está. En verdad que el problema de educación no es solo de los sectores de menos recursos, el sector municipal, no, tenemos un problema universal en el sistema, que bien lo decía la diputada Girardi. Acá pueden ver los datos, acá está en resumido, pero el 1% de los niños chilenos está al nivel de los países desarrollados. En la prueba PISA, Matemática 2012. El 51% no alcanza ni siquiera a saber el contenido mínimo. La prueba PISA no es una prueba que mida conocimiento duro y puro, sino que mide habilidad, entre otras cosas, de los niños de poder desarrollarse. Mide, por ejemplo, para dar un ejemplo quizá un poco caricaturizado, pero le preguntan al estudiante, tú necesitas, no sé, 1 minuto en el microondas para hacer 100 gramos de carne. ¿Cuánto necesitas para hacer 500 gramos? El 51% de los niños no es capaz de resolver ese problema. El tema acá que queremos hablar, le quiero hablar, no es calidad en todo el sentido, sino una parte importante de la calidad. Ya quiero hacer un punto específico, porque la calidad es un elemento multidimensional. El tema de inclusión es un tema de calidad. El tema de cómo creamos comunidad en la escuela también es un tema de calidad. Pero acá lo que yo quiero hablarles principalmente es el tema del aprendizaje de los niños. Cómo los niños están aprendiendo lo que como sociedad estamos discutiendo que es necesario que sepan para poder desarrollar sus sueños. Y este dato nos dice que como sociedad no nos hemos preocupado de ese gran detalle. Claramente dentro de muchos otros, pero este es el factor sine qua non del cual no podemos avanzar, sin el cual no podremos avanzar. No, para el otro lado. Para mejorar estos temas sistémicos, tenemos que preocuparnos, a mi entender, del tema de la educación escolar e inicial. ¿Por qué? Porque quizá, o principalmente, no solamente, porque la educación escolar e inicial es para todos los niños. Son universales y tenemos un problema universal.
necesitamos ponerle, entre comillas, fichas a este tema. La educación escolar, como les decía, afecta al 100% de la población, es la única que es obligatoria y es un tema importante para luchar contra la primera desigualdad y para mí entender la primera injusticia que se da. Que las desigualdades de los padres se heredan a sus hijos. ¿Qué cosa más injusta que yo como hijo, como niño, tenga que cargar, entre comillas, con los errores de mi padre? ¿Cómo podemos crear una sociedad libre, justa, igualitaria, integral si le estamos diciendo al niño, a la niña, al joven, de que no importa el desarrollo, siempre va a tener la carga de su padre? Eso no es una sociedad justa, eso no es una sociedad integral, no es una sociedad que se preocupa del proceso de cada niño y de cada estudiante. Y aquí creo que la evidencia en general es más o menos clara, que el aprendizaje juega un rol clave y más aún que la educación escolar e inicial juegan un rol clave. Perdón. ¿Cómo mejorar el aprendizaje? Importa cómo gastamos. No da lo mismo en qué gastamos la plata en educación escolar. No importa que sepamos dónde está el dato o dónde está la clave. Estos son datos de países PISA de la OCDE, que por ejemplo en el caso de Australia aumentaron el gasto 270% durante un periodo. Y en incremento de resultados no tuvieron. De hecho tuvieron, ¿no tiene láser esto? Sí, ya. Tuvieron retrocesos. ¿Qué tienen en común todos estos países? Que hasta 1994 no focalizaron su gasto en profesores. Todos los países que han tenido éxito educativo, Holanda, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, por nombrar algunos más exitosos, se dieron cuenta que la clave estaba dentro de la sala de clases en temas de aprendizaje. Claramente todo está acompañado con otras políticas públicas de inclusión también, políticas públicas de, como decía la diputada, creamos confianza. Todo esto para hablar de calidad, pero cuando hablamos de aprendizaje, dentro de la escuela, estos países desarrollados dijeron la clave está en los profesores. ¿Y por qué? Este otro estudio que demuestra que si tomamos, por ejemplo, estudiantes similares en el percentil 50 y uno tiene sistemáticamente buenos profesores, llega hasta el percentil 90. Y si tenemos un grupo de estudiantes similares que tuvieron profesores en general de bajo desempeño, incluso bajó al percentil en que se encontraba originalmente. Acá hay una desigualdad profunda, si es que no nos preocupamos, que aquellos niños que pudiesen tener buenos profesores van a seguir poder desarrollándose. Y acá también hablar un concepto importante que muchas veces ciertos sectores, derecha, cometen el error y habla que solamente es un profesor el que importa. No, esta es una comunidad de profesores. Tenemos que crear comunidades educativas para poder lograr esta diferencia. ¿Por qué necesitamos contar con los mejores profesores? Hay unos datos rápidos. El profesor es el factor clave. Un niño pasa 12.000 horas frente a un profesor. Un profesor puede atender a 6.000 niños durante todo el proceso educativo. Volviendo aquí a la lógica, un buen profesor hace que 6.000, o un buen grupo de profesores, comunidad de profesores, hace que 6.000 niños puedan desarrollarse. 6.000 niños por cada profesor, por cada grupo de profesores. Y las claves, dicen los países desarrollados que han logrado su éxito, para lograr buenos profesores, sabiendo que quizás esta es una simplificación de todo el proceso, es atraer a los mejores estudiantes de los colegios a la carrera de educación, formarlos férreamente, duramente, así como nos imaginamos que medicina es una carrera difícil, pedagogía tiene que ser una carrera difícil, y también muy importante, tenemos que retener a los profesores. No sirve de nada que tengamos a los mejores, los formemos duramente para que después a los 5 años salgan del sistema. Para adelantar un poco, un buen profesor a los 5 años se va del sistema y no es que se vaya a otro colegio, deja su profesión, prefiere irse a vender a Falabella antes de volver a una sala de clase. Y eso estamos haciendo con los buenos profesores y esa es la oportunidad que, como le dije antes, a 6.000 niños estamos haciendo que dejen de tener. Esa es la importancia clave de retención. Más allá del tema económico, que si no retenemos toda la inversión de acá, se pierde. Pero más de ese sistema, si no tenemos políticas de retención, estamos matando la vocación de profesores, vocación de personas. Lo sé porque mi señora es profesora y por más que le digo, pero vuelve a estudiar, terminamos peleando. Atraer. ¿Cuál es la realidad en Chile? La experiencia internacional nos dice que en Corea del Sur vienen del 5% mejor de rendimiento. En Finlandia del 10% mejor, Singapur 20% mejor, Hong Kong 30% mejor. Estos son unos gráficos que podemos ver
no sé qué hice, ahí lo hice, que nos dicen que en carreras de pedagogía el promedio PSU es de 579. Este es el promedio, no el corte es mucho más bajo. Esto en comparación a todas las otras carreras. En temas de educación de párvulo, más bajo todavía, educación de párvulo, lo más importante, los menores. Pero esto no es solo PSU, como creen, también hay temas de nota de enseñanza media, nuevamente lo más bajo. Pero no solamente es nota de enseñanza media, también el tema de ranking. Estudios de mi sala dicen que los estudiantes de pedagogía provienen de los sectores de menor ranking. O sea, elijamos el indicador y vamos a ver que hay un problema, de que no nos estamos preocupando de atraer a los profesores. Esto no es culpa de que los niños o que estas personas elijan la pedagogía, no es culpa de ellos. Es que como sociedad no nos hemos preocupado de hacerlo una carrera atractiva. Y los datos siguen. ¿Por qué no es tan atractiva? Generalmente en el IGEDUCAR hicimos un sondeo que le preguntamos a gente que había postulado a la beca de educación de profesor por qué finalmente no la aceptaron. Y lo que aquí rescatamos es, hay temas de condiciones laborales, trabajo excesivo, remuneraciones bajas, pocas oportunidades de desarrollo, dificultades de trabajo. Esto aproximadamente suma como 70%, en matemática horrible, pero aproximadamente el 60%. De las razones de por qué estos estudiantes de alto desempeño solamente en la PSU no terminaron eligiendo o decidiendo por educación. Pero quizás datos más duros y más tristes también, este es un gráfico donde vemos, según datos de Mi Futuro, de las 117 carreras con sueldo inicial más bajo, 5 de 6 son de educación. Bueno, lo más vergonzoso, la más baja de todas es de educación de párvulo, que parten ganando 400.000 pesos. Y el promedio al primer año es de 765. Es una diferencia que nos está diciendo que como país no hemos preocupado de realizar y de invertir en hacer la carrera de educación una carrera atractiva. En términos de formación, acá había un gráfico que era, bueno, se murió el gráfico, en fin. Esto nos dice, pucha, qué pena, era bonito el gráfico. En fin, este gráfico nos decía que el año 2010 habían 4.000 institutos de baja selectividad, que significa que son que a lo largo de 3 años no habían pasado los 550 puntos. Este dato, en el 2008, llega aproximadamente a 10.000 carreras de educación básica, mientras que las educaciones de alta selectividad apenas aumentaron a, como por acá, como a 3.000. Claramente hay un tema que como sociedad no nos preocupamos de regular el tema de la formación. Estamos dejando que cualquier universidad pueda impartir pedagogía. Si la profesión más importante que es la educación, si es la más importante, tenemos que tener claro de que no cualquier universidad puede impartir la pedagogía, o sea, un tema mínimo, de sentido común encuentro yo. En los sistemas exitosos, lo que hacen es que son muy estrictos y selectivos durante el primer proceso de selección, el proceso de formación, y después dan mucha autonomía a los profesores dentro de la sala de clases porque confían en sus profesores. Acá en Chile hemos hecho un proceso contrario. Hemos hecho laissez-faire en los procesos de selección inicial, los procesos de formación, y como sabemos, entre comillas, y desconfiamos de estos profesores formados, hemos hecho un proceso de accountability que termina agobiando a los profesores en su día a día y no les da autonomía para poder hacer su desarrollo educacional. Bueno, estos temas de acreditación, tengo un problema grave. 2 carreras son obligatorias, meramente salud y educación. Y como podemos ver los datos, solamente salud casualmente pasa con nota azul. Más de 5 años, el 25% de la carrera de salud y solamente el 12% de la educación. Acá tenemos un problema sistémico en que no nos hemos preocupado de desarrollar, en verdad, una política que tenga, insisto, la frase clave, no cualquiera puede impartir pedagogía. Bueno, estos son otros datos de la prueba inicia que nos muestran que la mayoría, en los diferentes niveles, sale a nivel insuficiente. Esto nos habla nuevamente, e insisto el concepto, y quizá voy a ser odioso de tanto que repetirlo, pero no cualquiera puede impartir pedagogía. Estos son datos comparados de condiciones laborales, porque la evidencia nos muestra que el principal factor para poder retener a los buenos profesores es darles condiciones para que ellos puedan desarrollar su proceso educativo. Uno puede hacer, no sé si hay periodista acá, pero un periodista que tiene que estar todo el día haciendo noticias, no tiene tiempo para poder prepararlas. Hacemos lo mismo con los profesores. Estos son datos, el concepto, imagino, horas lectivas, horas no lectivas. Este tema, por ejemplo, de cuánto pasan los profesores dentro
haciendo clase. En Chile son aproximadamente 1.100 horas y el promedio de la OCDE en educación básica son 782 y aquí 665. Tengo una diferencia en que no hemos desarrollado de preocuparnos que los profesores puedan hacer su pega. En el IGUCAR por un tiempo repartimos unas becas donde decíamos que profesionales estudiaran nuevamente pedagogía por 2 años. Y tengo una niña que había estudiado ingeniería comercial, desechó ingeniería comercial, estudió pedagogía, era la única profesora de historia en un colegio técnico profesional. Y ella nos decía, ser un buen profesor es imposible. Tú tienes que ser un mártir, tú tienes que dejar de tener una vida normal, dejar de tener fin de semana para tus hijos, para tus amigos, si es que quieres ser un buen profesor. O sea, el sistema no hace que sea fácil ser un buen profesor. Y esto es un tema de horas lectivas. Finlandia tiene 50-50, en Chile tenemos una proporción de 1:3 en cuanto a horas no lectivas y horas lectivas, para mostrar un poco cómo nos hemos desarrollado. Nuevamente, temas de sueldo. Los profesores aproximadamente, al cabo de 5 o 6 años, ganan 0,6 veces el resto de las otras profesiones. O sea, si queremos que es la profesión más importante, si creemos que la pieza clave para poder desarrollar nuestra sociedad a través de la educación, tenemos que tener estándares en cuanto al buen estudiante no tenga un alto costo de oportunidad nuevamente para tener que elegir una carrera. Como sociedad hemos pensado que el profesor tiene que ser un mártir, cuando el profesor es una profesión tan profesión como las otras, donde las personas quieren tener espacio para desarrollarse personalmente y profesionalmente. Nuevamente, ¿por qué a la profesión más importante estamos pidiendo que sea un martirio, que tenga que tener sacrificio, cuando debe tener toda la facilidad, libertad, justicia y necesidades para poder desarrollarse como persona? Nuevamente los datos que mencionaba anteriormente, este estudio de Valenzuela y Sevilla, creo, 2011, que mostraba que al cabo de 2 años, el 22% de los profesores se va no de la escuela, se va de la profesión. Al cabo de 9 años el 56%, que insisto, no se van de la escuela, se van de la profesión. Es como si nosotros, un abogado, por dar un ejemplo más práctico, al cabo de 5 años quiere dejar de ser abogado. ¿Cómo es tan malo el sistema que lo que estamos haciendo es matar la vocación de las personas? Y no solo el problema sistemático que tenemos es que matamos la vocación de las personas, sino que estamos diciendo a miles de niños, mira, acá hay un buen profesor, pero te va a durar solo 5 años. Acá vamos a invertir en profesores, pero solamente va a durar 5 años. Le estamos diciendo al niño que en verdad no nos estamos preocupando, niños y niñas, que no estamos preocupando por sus procesos de desarrollo. Y esto, quizás lo más triste, es una segunda desigualdad que hemos creado como sociedad. La primera es, y es más natural un poco la desigualdad de cuna, donde se nace. Pero esta segunda es peor porque estamos diciendo que en los niveles más bajos y bajos, los buenos profesores duran menos que en los sectores altos. Los buenos profesores se van de los colegios con mayor necesidades más rápido que los otros profesores. Nuevamente, si los profesores estamos tan importantes, estamos creando una segunda desigualdad. No es solo el problema de donde naces socioeconómicamente, sino que a ti, niño, niña, que necesitas un mayor esfuerzo para poder desarrollarte, no nos hemos preocupado de que los profesores buenos se queden contigo. Y si bien todo este panorama es triste, quizá una vez me reuní con un congresista y me dijo, la próxima vez que venga, tráeme un antidepresivo. Yo dije, no se preocupe, hay esperanza. El proceso que está llevando ahora el gobierno es un proceso que a mi entender no se había realizado antes. Es un proceso que ayer hubo una jornada de encuentro nacional que está siendo participativo con los profesores. Y también, por primera vez en mucho tiempo, y aquí también Beatriz nos va a poder ayudar, toda la sociedad se ha unido a través, por ejemplo, del Plan Maestro para tener una voz común en estos temas. Aquí hay un video que les quiero mostrar con ciertas propuestas que creemos, ahí lo vamos a mostrar, en el IGEDUCAR. Son 2 minutos y hay una última reflexión, está un cortito, lo sé. Pero no hay audio. Tener grandes profesores, proponemos que la carrera docente sea para todos los profesores que trabajan en establecimientos con financiamiento público. Llevemos la profesión más importante al corazón de la reforma. ¿Cuánto tiempo pasan los profesores chilenos frente a su curso? Porque preparar las clases es fundamental para el aprendizaje de todos los niños, proponemos que la carrera docente aumente de 25 a 40% el tiempo destinado al trabajo fuera del aula.
Llevemos la profesión más importante al corazón de la reforma. ¿Cómo estamos reconociendo la labor de los profesores en Chile? Porque necesitamos atraer y retener a grandes profesores con talento y vocación, proponemos aumentar los sueldos al nivel del promedio de las otras profesiones. Llevemos la profesión más importante al corazón de la reforma. ¿En qué etapa educativa Chile invierte menos recursos? A pesar de que la evidencia demuestra que los sistemas que han mejorado han invertido fuertemente en los profesores escolares, Chile gasta 2.28 veces más por estudiante en educación superior que en etapas tempranas del desarrollo educativo. Por eso proponemos que la Política Nacional Docente aumente el gasto en profesores en al menos 3.000 millones de dólares. Llevemos la profesión más importante al corazón de la reforma. ¿Dónde debemos invertir? Por cada dólar bien invertido en programas de educación inicial de alta calidad, existe un retorno país de 8,6 dólares. Por eso es clave que la Política Nacional Docente incluya a los educadores de párvulos en todos sus niveles. Llevemos la profesión más importante al corazón de la reforma. ¿Por qué no invertir en profesores? ¿Es lo que cuesta caro? Durante 24 años, distintos países de la OECD multiplicaron su gasto en educación sin lograr resultados significativos. A diferencia de los que sí lograron avances, estos países no concentraron su gasto en profesores. Por eso proponemos que la Política Nacional Docente aumente el gasto en profesores en al menos 3.000 millones de dólares. Llevemos la profesión más importante al corazón de la reforma. ¿Dónde se desempeñan los profesores en Chile? Aquí partimos al principio. Yo, un poco para redondear el tema, yo creo que estamos dentro de una oportunidad histórica. Estamos dentro de todo un proceso de reforma tributaria que va a generar un mayor ingreso al país y hay una oportunidad potente para poder concentrar el gasto. Yo aquí no quiero que se queden con el mensaje que estoy diciendo que invertir y mejorar la educación superior no es importante. Claramente hay que mejorar los procesos y la promesa que le estamos dando a los niños y la importancia que tiene la educación superior. El mensaje que nosotros queremos dar como Elige Educar es que no por invertir en educación superior tenemos que dejar esta etapa que para nosotros es la profesión más importante y que va a permitir mejorar el acceso a la educación superior. Hoy día el acceso está disminuido porque el proceso de aprendizaje el conocimiento necesario para acceder a la Universidad de Educación Superior claramente está relacionado por el nivel socioeconómico. Por lo tanto, tenemos que ir a esa cuna desde donde se están repartiendo el aprendizaje y aquí un rol importante. La única forma de poder asegurar, creemos en Elige Educar, que la educación superior cumpla su meta, cumpla su fin, es que tengamos una educación escolar equitativa, justa, integral e inclusiva. A título personal y no como Elige Educar, yo creo que la ley de inclusión es fundamental para lograr una calidad heterogénea, una calidad inclusiva que logre que todos seamos ciudadanos de la misma manera. Pero ahora sí, como Elige Educar, creemos que para poder hacer eso también tenemos que tener preocupación en los procesos de aprendizaje de las personas y ahí los profesores juegan un rol clave, como creo que lo he repetido un poco insistentemente. Nuevamente, muchas gracias al Partido por la Democracia, a la Comisión de Educación, al secretario presidente de ella, alcalde Navarrete, por esta invitación. Y queremos invitarlo a llevar a la profesión más importante al corazón de la reforma. Muchas gracias.